Hola, muy buenas tardes a todas las personas que están reunidas este día para continuar con la capacitación llamada Actualización en Rehabilitación Física en Contexto COVID-19. El día de hoy tenemos un tema que se llama Derechos y Obligaciones del Personal de la Salud y los Pacientes, a cargo del maestro Eric Rodríguez Macías. Y pues para que conozcan un poco más de este gran ponente que tenemos el placer y el orgullo de tener aquí con nosotros esta tarde, se los voy a presentar. El maestro Eric es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. El maestro Eric Manuel Rodríguez tiene su maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es técnico ejecutivo en sistemas computacionales por el Instituto de Estudios de Computación. También tiene distintos y diversos diplomados. Entre ellos se encuentra el llamado Formación de Evaluadores del Premio Jalisco a la Calidad, Nuevas Tecnologías para la Educación, Profesionalización Docente, y tiene certificaciones nacionales. El maestro Eric es instructor interno habilitado, es instructor en calidad, instructor gerencial, asesor en calidad, evaluador en calidad y auditor interno en calidad. Ha tenido participación en colegios y asociaciones, también diversas, como en el Colegio de Profesionales de la Calidad y la Seguridad del Paciente, siendo titular de la Comisión Académica del 2016 al 2017. También participó en la Asociación Mexicana de Calidad y Seguridad del Paciente. Esto también como titular de la Comisión de Gestión de Operaciones del 2019 al 2020. También, como dentro de su perfil docente, les podemos platicar que ha sido docente de la Escuela de Enfermería del IMSS de Guadalajara. También ha sido docente del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es docente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y ha sido director de tesis para la especialidad de Enfermería Quirúrgica del 2019 a la actualidad. Tiene participación activa como ponente y conferencista en diferentes instituciones educativas y asociaciones del Estado de Jalisco desde el año 2014 hasta la actualidad. Y bueno, dentro de su perfil laboral les platicamos que es asesor en calidad y competitividad organizacional del Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 2006 a la actualidad. Es fundador y director del grupo Access, que quiere decir asesoría, consultoría y capacitación para la calidad empresarial, social y en salud. Desde el 2017 a la fecha es instructor y capacitador empresarial desde el año 2005. Es psicólogo clínico y terapeuta desde el 2004. Como podrán darse cuenta, es una gran personalidad el maestro Eric. Hemos tenido la fortuna de contar con él en la Secretaría de Salud en distintos cursos y pues ahora está aquí con nosotros para darnos este tema que es bastante importante para la práctica clínica y todo profesional de la salud debemos de conocer nuestros derechos y obligaciones. Así que sin más preámbulos, maestro Eric, buenas tardes. Gracias por estar aquí y los micrófonos son todos suyos, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto coincidir y compartir con ustedes este espacio educativo, académico y profesional. Y bueno, la verdad es que antes que nada quiero agradecer a Elizabeth por considerarme en este curso tan importante, como lo es la actualización en rehabilitación física en este nuevo contexto que es el COVID-19. Gracias por la confianza. Ojalá que lo poco que podamos compartirles sea de utilidad. Y bueno, pues antes de empezar, sí me gustaría aclarar una serie de situaciones. Número uno, es importante que tengamos un estricto control de nuestros micrófonos.
los administradores de la sala pueden silenciarlos a todos, pero al silenciarlos a todos también me silencian a mí. Entonces, para estar evitando interrupciones, sí sería importantísimo que nos ayudaran, por favor, con el estricto control de los micrófonos. Únicamente hay que abrirlos y nos hacen el favor cuando tengan alguna pregunta en particular que quieran o algún comentario que nos quieran compartir, con todo gusto les damos la palabra. Por otro lado, si tuvieran alguna inquietud y digamos, decidieran esperar a que terminara la intervención o abrir el momento, para que no se les vaya la idea, sería bastante bueno que pudiéramos utilizar el chat. Ahí pueden escribir su chat y en cuanto tengamos un espacio, ya sea Elizabeth o su servidor, vamos a leer el o los comentarios que nos dejen en el chat para poderlos atender a la brevedad posible. Y por último, no sé ustedes qué piensen, a mí me gusta mucho la interacción humana, soy psicólogo de formación, me gusta mucho la interacción humana. Entonces sí nos ayudaría que cada vez que ustedes dejen un comentario o quieran compartir un comentario, lo primero que digan sea su nombre, cuál es su perfil profesional y de dónde laboran, de acuerdo a dónde nos están acompañando, ya sé si son de Guadalajara o alguna otra parte de Jalisco, o si nos encontramos a alguien fuera del estado, pues también para saber hasta dónde está alcanzando a llegar la transmisión. Y por último, el tema también de la interacción humana, pues es bastante bueno saber con quién estamos hablando. Ahorita tenemos en la sala, son exactamente 100 participantes. Y así como lo ve su servidor, no sé si ustedes lo ven igual, pues yo veo puros cuadritos. Les estoy compartiendo la presentación en una segunda pantalla, pero en la primera pantalla veo puros cuadritos negros con nombres. Algunos con fotografías, algunos con iniciales. Nos ayudaría muchísimo que prendieran su cámara, aunque sea para constatarnos que atrás de ese cuadrito sí hay alguien. No importa que lo aprendan y cuando tengan oportunidad lo apaguen, nada más para darnos cuenta que efectivamente detrás de estos cuadritos hay alguien y no que nada más lo dejaron prendido. Hola Gaby, ahí está saludando Gaby, ya la vi. También Fernando está saludando, muchas gracias. ¿Alguien más? Celia Cruz, cántanos Celia Cruz, ¿no? Azúcar. Bien, muchísimas gracias a todos por aprender. Qué disciplinados, qué dispuestos. Muchísimas gracias. Alcanzo a ver que ahí Nancy está manejando. Nancy, por favor, no importa si apagas tu cámara. Hay que tener cuidado y mucha atención en el camino. Pero bueno, alcanzo a ver. ¿Alguien más está saludando? Creo que no. Ya los demás se fueron hasta el final. Hola, soy Lupita Rea. Hola Lupita, bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Bien. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ya lo decía la licenciada Elizabeth, pues les vamos a platicar un tema que seguramente no es nuevo para ustedes, que son los derechos, pero también las obligaciones tanto del personal de la salud como de los pacientes. Y cabe ahora sí que la aclaración. Afortunado o desafortunadamente, hay una inercia importante para referirse al médico como el representante de todos los profesionales de la salud. Un número importante de documentos oficiales se refieren únicamente al derecho al médico, por ejemplo. En su momento existía una carta de los derechos de los médicos, pero la realidad de las cosas es que nos aplica a todos los que somos profesionales de la salud, todos los que laboramos dentro de un hospital o dentro de cualquier establecimiento de salud. Y entonces si se me llega a escapar porque la inercia me gana, por favor discúlpenme y ustedes adopten y sientan propio el comentario hacia el que me estoy dirigiendo. Por otro lado, con los pacientes, cuando hablamos pacientes también hay un redondeo en esta denominación porque también nos referimos a los familiares de los pacientes. Los derechos de los pacientes tienen alcance hasta sus familiares porque hay pacientes que no pueden decidir por ellos mismos. Y en ese caso, quienes hacen o quien vigila el ejercicio y cumplimiento de sus derechos, pues son sus familiares. Entonces, cuando hablemos de derechos de pacientes, nos referimos a derechos de pacientes y su familia. Y cuando nos referimos a derechos del profesional de la salud, nos referimos a todos los trabajadores dentro de un hospital, principalmente aquellos que tienen contacto directo con el paciente. Si están claras estas precisiones, les agradezco un like, nada más para darme cuenta que todos están de acuerdo, todos de acuerdo, eso es. Qué bonito se ve una videoconferencia de 100 personas con puros likes.
Bueno, todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Muchísimas gracias, Paula, María Eugenia, Viridiana, Yasmín, Aida, otra vez Gaby, Rebeca, Cauch, Víctor, Silvana y bueno, todos los demás nombres que por fines prácticos no voy a alcanzar a mencionar. Pero bueno, entonces les decía, vamos a platicar de los derechos y obligaciones de los pacientes y de los profesionales de la salud, de los trabajadores de la salud. Pero este enfoque no nos vamos a orientar a platicarles cuáles son, porque nos reduciríamos a 10 minutos cuando mucho la ponencia, ¿no? Nada más platicarles 1 minuto por derecho de cada uno. Y bueno, más bien en lo que nos vamos a concentrar es en cómo aplicarlos, dónde aplicarlos, quiénes entran dentro de esto, cómo fue que se conformaron, cuáles son los documentos que nos ayudan a darle forma a estos derechos de los pacientes y cuáles son las instancias que vigilan aquí en México el cumplimiento de esto. Y esto con la intención de que ustedes estén bien preparados para cualquier situación que puedan presentar. Entonces avanzamos. Necesariamente tendríamos que revisar brevemente cuál es el propósito de la charla. Pues esta charla tiene como propósito el exponerles algunos elementos conceptuales, algunos elementos prácticos que propicien la reflexión. Lo que queremos no es que se aprendan de memoria cuáles son los derechos de los pacientes o los derechos de los trabajadores. Lo que queremos, sí, es que ustedes se lleven una reflexión profunda con respecto a qué tan importante es aplicar, es vivir, es promover el apego y el cumplimiento de los derechos de las y los pacientes, de las y los trabajadores, porque en eso dista el aplicarlos o no aplicarlos, el cuidarlos o no cuidarlos. Cuando uno no entiende cuál es la relevancia de esto, simplemente los ve como un cartelito en el establecimiento, ya sea en la entrada, en el pasillo, al ladito de la entrada de urgencias, y ya no le pone más atención. Entonces, precisamente por eso es que queremos invitarlos a la reflexión para que veamos qué tan importante es aplicarlos. Ahora, la denominación de los derechos de los pacientes deviene desde la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen que se tratan de derechos subjetivos de la persona. Estos están directamente relacionados con su estado de salud o enfermedad. Y hablamos del ser humano en una condición de paciente, que es la condición más vulnerable que puede tener el ser humano, ¿no? Un usuario paciente es el usuario más vulnerable, es el más sentido, porque a veces ni siquiera tiene la fuerza física, la fuerza emocional para exigir sus derechos, porque la salud le está faltando. Entonces, por eso es tan importante cuidarles sus derechos, ¿no? Ellos necesitan ser respetados desde el enfoque de los derechos humanos y en sus derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la información, a la identidad, a la intimidad, a la confidencialidad, al consentimiento informado, a la verdad y, por supuesto, que a una muerte digna y muchos otros derechos humanos fundamentales. Alcanzo a identificar que María Abigail tiene su manita levantada. Nada más quiero constatarme que si se trata de algún comentario para darle la palabra, sino para continuar y que nos ayude a bajar su manita. Ok, ¿cuáles son algunos antecedentes históricos? Pues resulta de que la versión original o la inicial de los derechos de los pacientes, pues se da desde mediados del siglo XX, como producto de ideas del liberalismo político. Esto a partir del principio de autonomía. Es decir, se empieza a vender la idea de que tienen derecho a decidir. Antes de esto, todos los pacientes se sujetaban no nada más a las indicaciones y hasta los deseos, a las ideas, a las actitudes de los médicos, de los profesionales de la salud que los atendían, pero empieza a venderse esta idea de que existe un derecho universal por respetar los derechos humanos, una doctrina de derechos personalísimos, un auge de la bioética, otras razones, cambios sociales, cambios políticos, cambios culturales, cambios económicos que se centran principalmente en este principio de autonomía derivado del liberalismo político. Todo esto confluye para que se tuviera en cuenta la necesidad de formular los derechos de los pacientes. Estos derechos se fundan en los derechos humanos. Alguien puede preguntar, oye, el derecho, todos los derechos de los pacientes son derechos humanos, la respuesta es derivan de los derechos humanos, de un derecho universal que es el derecho a la salud, y de aquí empiezan a desprenderse los diferentes derechos de los pacientes que forman
como la serie de modalidades con las que se aplica o se respeta el derecho universal a la salud. Y entonces, estos derechos se fundan en tres derechos fundamentales, que es la dignidad, la libertad y la igualdad, que ahorita lo vamos a ver con calma. Históricamente hablando, el primer indicio que se tiene de Carta de Derechos de los Pacientes se da en el año 1973. Esta fue elaborada por la Asociación Americana de Hospitales. Y esta primera versión de Carta de los Derechos permite la sistematización, no nada más de la vigilancia, sino también del seguimiento, de la aplicación y demás. Poquito menos de 10 años después, la Asociación Médica Mundial, en una asamblea que desarrollaron en el 81, expide la Declaración de Lisboa, Portugal, sobre los derechos de los pacientes. Esta declaración fue actualizada en el 95 y también fue revisada en el 2005. Entonces, digamos que todavía está relativamente reciente. Esta necesidad de formular los derechos de los pacientes después del año 2005, pues empieza a extender en toda Europa y luego en todo el país. Hoy día podemos encontrarnos con versiones de derechos de los pacientes prácticamente en cada país perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, porque desde ahí se dicta, digamos, la prioridad de definir estos derechos. Entonces se van ajustando ahora sí que a la cultura, al lenguaje, al estilo de redacción, pero todos están orientados exactamente a lo mismo. Las etapas del enfoque hacia el paciente, pues básicamente se dividen en dos, lo que son los pacientes sin derechos, los pacientes con derechos. Los pacientes sin derechos fueron hasta el siglo XX. Durante 25 siglos, pues la mirada, no nada más de la medicina, sino de toda la atención se centraba en el médico. Y el paciente pues era considerado como un personaje incompetente, moral, científica e intelectualmente, para poder decidir sobre su salud y su enfermedad. En ese sentido, se le daba toda la capacidad al médico y al profesional de la salud que lo atendía para decidir sobre ellos. Esto generaba frustraciones, esto generaba injusticias, esto generaba incapacidad de control, que era principalmente una de las características que se tenía en este tipo de medicina, por llamarlo de alguna manera. Se le llamaba un enfoque muy paternalista, porque decían, es que el papá es el que tiene que decidir sobre el hijo. Y entonces eran ellos, los médicos, los que podían decidir qué podía, qué no podía, qué debía, qué no debía, y hasta dónde sí o hasta dónde. Ya después del siglo XX, es decir, a partir del siglo XXI, la sociedad de estos nuestros tiempos, les llamamos momentos temporales, se transformó en un colectivo social democrático, pluralista, igualitario. Los derechos ya forman parte del ser humano. Ya no nada más hablan de los derechos que el hombre tiene por encima de la mujer o de los niños, sino que también ya se consideran derechos del hombre, mujer, niño, niña, personas mayores, sufrientes mentales, discapacitados y alguna otra clasificación. La persona, en este nuevo enfoque del paciente, pues es considerada como una sustancia racional portadora de dignidad y de libertad. Y la principal característica respecto a los derechos es que ellos ya podíamos o podemos todavía hoy día decidir sobre nuestros tratamientos, si queremos o no queremos ser tratados, quién queremos que nos atienda y quién no queremos que nos atienda. Alguna serie de libertades de decisión que se traducen en control sobre nosotros y nuestro tratamiento, que esa sería la idea fundamental de este nuevo enfoque del paciente. Ahora, la clasificación de los pacientes, de los derechos de los pacientes, se deriva a partir de tres conceptos básicos, de los cuales se empiezan a describir los diferentes derechos. La primera, el primer concepto básico, pues es vida-salud. Es decir, esos derechos que tienen que ver con la capacidad de vivir, con el derecho a vivir y con el derecho a la salud. Y de ahí se empiezan a describir algunos de los 10 derechos que ya seguramente ya conocen. La otra tiene que ver con la dignidad. Esos derechos que cuidan, que no se transgreda esta condición humana que es la dignidad, sino que la salvaguarda y permite que sea tratado con respeto en todo momento de la atención. Y finalmente, la que inició todo este movimiento, que es la libertad y la autonomía, que es la capacidad de decidir sobre sí mismo, sobre su tratamiento, sobre sus alcances y qué tanto quiere o no puede involucrarse en este proceso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, aclaración, queja, sugerencia? Nada, ¿vamos bien?
Me encanta porque como tienen las cámaras abiertas, alcanzo a ver cómo mueven sus cabecitas todos así. Si le pusiéramos musiquita de fondo, sería así como un videoclip, ¿no? Tengo que tratar de hacer unas pausas porque si no se me duermen. Alcanzo a ver que algunos ya están bostezando. Esta es la parte teórica, la parte, digamos, aburrida. La que le sigue está más aburrida, entonces váyanse a acomodar. Muy bien. ¿Cuáles son? Ya llegamos a la parte importante. ¿Cuáles son los derechos de las y los pacientes? Después de todo este proceso que les acabo de platicar, bueno, pues se definen 10 derechos de los pacientes y cada una pues tiene un alcance de aplicación, un alcance de entendimiento, ¿no? La primera, que tiene que ver directamente con el derecho a la salud, pues es el derecho a recibir atención médica adecuada. El paciente, gracias a este derecho, pues tiene la capacidad de recibir atención médica por personal preparado, de acuerdo a las necesidades de su estado de salud, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las capacidades del establecimiento. Y también tiene derecho a ser informado cuando requiera referencia a otro médico. Es decir, el derecho a recibir atención médica implica desde que llega, desde que se le diagnostica, desde que se identifica qué necesita, desde que se le dan o se le orientan los recursos para poder sacarlo de su condición de enfermedad y poder orientarlos a su condición de salud. Pero además, para eso tiene que ser un personal preparado. Entonces, por eso es importante que todos los que tenemos contacto con los pacientes estemos en preparación continua para poder respetar y hacer respetar este derecho de las y los pacientes, que es el de recibir atención médica adecuada, atención médica oportuna, atención médica informada. El siguiente derecho, pues, es el recibir trato digno y trato respetuoso. No hace mucho tiempo atrás, pues, hubo todavía una cruzada de calidad donde se definieron algunos indicadores de calidad para poder evaluar esto precisamente, el trato digno. Y se hacían preguntas desde si el profesional que lo estaba atendiendo se presentó. Fíjense, tan importante que es la personalización, que era con lo que estaba yo empezando la charla. Es tan importante que el paciente tiene derecho a saber quién lo está atendiendo, cuál es el nombre del profesional que lo está atendiendo, cuál es su categoría, porque hay ocasiones, sobre todo en los establecimientos privados, que todo el mundo trae traje quirúrgico y ya no sabemos si es el médico, si es la enfermera, si es la trabajadora social, o a veces hasta la nutricionista o el terapista físico, ¿no? Levanta la mano cuántos de aquí son terapistas físicos. Espero que sean los 98 más. Se me hace que voy a cambiar mejor la pregunta. ¿Quiénes no son terapistas físicos? ¿No? ¿Nadie? Ok, no alcancé a ver ningún. Por ahí alcanzó a ver un doctor Vicente. Me imagino que él, no sé si sea doctor en rehabilitación. Pero bueno. Entonces, básicamente, pues el paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera, el personal que le brinda atención, pues se identifique, le otorgue un trato digno, un trato amable, un trato respetuoso, con respeto a sus convicciones personales, a sus creencias religiosas, morales, y principalmente pues las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor, a su identidad. Fíjense, en alguna ocasión yo me tocó, lamentable y lastimosamente me tocó presenciar una situación donde llega una persona transgénero a recibir atención médica y el médico le dijo, ¿tú qué eres, hombre o mujer? Él le contestó, soy mujer, y dice, no, a ver, cuando quieras que te atienda, regrésate, vístete como hombre y entonces sí ya vienes y te atiendo. O sea, ahí estamos transgrediendo terriblemente este derecho de trato digno y respetuoso. Debemos respetar la identidad de cada uno, la manera en que ellos se viven y se manifiestan social y culturalmente. Eso también forma parte del trato digno y respetuoso. Seguramente ustedes tienen, fueron o han sido testigos
y lamentablemente voy a decirlo, serán testigos de muchos casos en los que incumplamos con este derecho. Hay el caso de darme cuenta que terapista es una mala traducción, dice, vamos a ver quién lo dice. Fisioterapeuta, dice Claudia, fisioterapeuta. Tiene razón, terapista es una mala traducción, fisioterapeuta. Gracias por la aclaración. Nos dice María del Rosario que ella es enfermera, a Lidia también es enfermera, Adri también es enfermera, entonces tenemos enfermeras y fisioterapeutas, nutriólogos, por ahí alcancé a ver. Bueno, qué bueno que estamos por aquí. Entonces les mencionaba, seguramente ustedes ya vivieron, van a vivir o han vivido alguna situación así. Si no la quieran compartir, ahí escríbanlo rápido en el chat para alcanzar a leer algunos ejemplos de los casos que les estoy platicando y para hacer esto también un poquito más interactivo. Bueno, el derecho número 3, pues es el recibir información suficiente, clara, oportuna, información veraz. El paciente o en su caso el responsable, pues tiene el derecho a que el médico tratante o que el profesional de la salud o el auxiliar de diagnóstico o el auxiliar de tratamiento, pues les brinde información completa sobre el diagnóstico, sobre el pronóstico, sobre el tratamiento, sobre lo que les está poniendo. No sé si alguna vez les haya tocado ver, pero a mí me ha tocado ver personas que si el paciente dice, oiga, ¿y qué me está poniendo? Hasta se sienten ofendidos, ¿no? Que dicen, si tienes duda, desconfías de mí, le estoy poniendo lo que el médico indicó, y todavía dice el paciente, bueno, ¿qué es lo que indicó? No, pues pregúnteselo al médico. Es decir, hay una resistencia. Primero hay un temor, digámoslo así, introyectado por el tema de tanta demanda, tanta desinformación, tanto uso inadecuado de las redes sociales, pero la mejor manera de atenderlo no es defendiéndose, sino siendo claros con la información, porque además pues es un derecho de los pacientes el recibir y por lo tanto se vuelve una obligación del profesional de la salud de otorgar información suficiente, clara, oportuna y veraz. El derecho número 4 pues es el decidir libremente sobre su atención. El paciente o en su caso el familiar o el responsable del paciente pues tiene derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar, rechazar o suspender cada procedimiento diagnóstico o tratamiento terapéutico ofrecido. Por más lamentable o difícil que pueda ser esta decisión, pues uno como profesional tiene la labor de persuadir a lo mejor, de tratar de proporcionar información y ayudar con esta información en la toma de decisiones, pero si al final de cuentas la información no es suficiente para que el paciente no decida tratarse, pues ese también es uno de sus derechos, el poder decidir libremente sobre su atención. A lo mejor lo que nosotros pudiéramos hacer es apoyarle con mayor información, derivarlo con otra persona que se lo explique de forma diferente, etcétera, etcétera, pero sí es importante aprender a respetar este derecho. Dice Gloria por aquí, Gloria neonatóloga, dice que un caso en el que a una trabajadora social no dejaba entrar a visitar al bebé en UCI a una pareja de mamá gay. De verdad, ¿qué casos se pueden dar? Porque ahí en automático la trabajadora social está manifestando ese rechazo o esa resistencia a ese tipo de preferencias, ¿no? Y que nos los hacemos personales. Afortunadamente, y lo digo así con todas sus palabras, afortunadamente, cuando somos profesionales de la salud, pues tenemos que ser favorecedores de cualquier cultura, de cualquier creencia, de cualquier manifestación sociocultural, porque esta no tiene que ser ningún motivo para impedirle la atención o el derecho a pasar. Entonces es un buen ejemplo. Muchísimas gracias, Gloria, por el ejemplo que nos das, ¿no? Y dice Enrique Gallardo que es una de las situaciones que a mí en lo personal me molesta mucho. Dice Enrique, referirse al paciente con estos términos como mi hija, madre, padre. Yo soy un anti-mi hijo, ¿eh? A mí, incluso en lo familiar, en lo personal, cuando alguien me dice mi hijo, yo sí lo regaño, porque digo, bueno, yo nada más soy hijo de mi mamá, y donde mi mamá
otra persona me diga mi hijo, va a decir mi mamá, ¿qué pasó? ¿No? O mi papá, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, exactamente, pues el referirnos inadecuadamente al paciente también forma parte del trato inadecuado. A veces se nos hace muy fácil simplemente decirle, mi hijo, vente para acá, o mi hija, véngase para acá. Pero eso no nada más se aplique con esos términos. A veces hablarles también con muñequita, véngase para acá, o sea, porque no sabemos qué tanto le puede estar incomodando a la persona que le digan muñequita o muñequito. Importante el trato digno y el trato respetuoso, pues es hablarles también como lo que son, como personas que tenemos nombre, que tenemos una personalidad y eso también nos ayuda. Y también complementa, Enrique dice, tratarlos como niños a los adultos mayores, no infantilizarlos. Ese también es un movimiento muy interesante que hoy día se está gestando por ahí y que seguramente todavía tenemos mucho de qué escuchar ahí. Gracias, Enrique, por la participación activa. Bueno, en el derecho número 5 dice otorgar o no un consentimiento validado informado. Esto quiere decir que el paciente o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señala la normativa correspondiente, pues tiene el derecho a expresar su consentimiento siempre por escrito cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico, con fines terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, pero también tiene derecho a decir no quiero, por lo que sea, a veces por miedo, por falta de información. Hay familiares que dicen, yo no puedo decidir hasta que lo platique con mi esposo, con mi esposa, y hay profesionales que quieren empezar a presionar, no, es que eso no depende de ti, ¿a poco tu esposo te va a salvar? ¿A poco tu esposo te va a salvar? Esa es una presión que ya está violentando este derecho. A lo mejor no nos gusta esa respuesta, a lo mejor médicamente o terapéuticamente no es conveniente, pero es importante respetarlo y esperar a que el paciente esté listo para tomar una decisión. Definitivamente ayuda la información que nosotros como profesionales le podemos estar dando, pero pues decimos, las decisiones bajo presión suelen ser frágiles. Yo no sé si ustedes sigan o hayan estado conscientes en algún momento del indicador de las cirugías que no se llevan a cabo porque los pacientes no se presentaron. Y esto afecta considerablemente, no nada más al paciente que no lo operaron, afecta al paciente que ya no programaron porque iban a operar al anterior, afecta el espacio quirúrgico, afecta el tiempo del médico, afecta el instrumental que ya se apartó, que se registró, si es una cirugía de algún servicio subrogado, ese pago, ese servicio, es decir, es tan importante respetar el momento y la decisión del paciente porque eso también nos ayuda o nos puede perjudicar en la afluencia de los servicios. Dice Tadeo, a los niños también les incomoda, ya que a todas las niñas les decía princesa, una paciente de 6 años me dijo, no soy princesa, soy, y me dio su nombre, desde entonces me dirijo a los niños por su nombre. Fíjense, los niños también tienen esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de decir, oye, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro. Yo nada más le digo princesa a mi hija y se enoja, ya nomás porque tiene 15 años. Perdón, ¿alguien nos está compartiendo? Perdón, ¿quién está hablando? Regálenos su nombre, por favor. ¿No, nadie? No se arrepientan, no los estoy regañando, les estoy dando el espacio para que nos compartan sus comentarios y sus ideas. Si se dan cuenta, pues son vivencias que a diario tenemos, si se dan cuenta es lo que a nosotros nos toca vivir. A veces hemos sido nosotros de alguna manera protagonistas de esta situación, a veces porque como le pasó a Tadeo, pues a lo mejor para él era una buena manera de referirse a la princesa, esta princesa, niña que le digo princesa por respeto a su identidad, pero que a esta princesa no le gustaba que le dijeran princesa. Entonces es importante. Yo tengo un hábito personal, no lo digo con el propósito de que me persigan o que me sigan como ejemplo, sino nada más como un punto de referencia. Yo no le hablo de tú a nadie hasta que me dé permiso. Sea más joven que yo incluso, o más grande que yo, siempre les hablo de usted, hasta que me dicen, oiga, no me gusta que me hablen de usted. Perfecto, entonces ya me está autorizando. Desde ahí ya estamos otorgando ese respeto y esa capacidad de decisión del paciente, de algo tan sencillo, tan básico como puede ser el nombre. Y yo siempre doy esta recomendación, si no sabes cómo se llama el paciente, que no te dé pena preguntarle por su nombre. Y de manera adicional, también vale la pena que le preguntes cómo le gusta que le digan, porque hay veces que tienen 2 nombres y el segundo no les gusta, y es el más fácil, ¿no?
y se llama Otorga. Wenceslao José. Le dices, oye, José, no me gusta José, me gusta Wenceslao. Chingale. Bueno, ay, perdón. Ya se me salió el chingo. Bueno. Continuemos con el derecho número 6, el ser tratado con responsabilidad y antes, perdón, con confidencialidad. Y antes de explicar un poquito más este derecho, no quiero saltar los comentarios de María del Carmen, que dice, exacto, hablar de usted todo con respeto. Fíjense, y hago un paréntesis importante. Esta facilidad de tutear tiene mucho que ver con la cultura. Yo en alguna ocasión me tocó trabajar con unos colombianos y ellos a todo el mundo le hablan de usted, ¿eh? Incluso a los niños, oiga, ¿cómo está? Oiga esto, oiga lo otro. Oiga, niño que me lo malogra, dice. Siempre hablan de usted y no se trata de irnos al extremo y hablarle a todo el mundo de usted, sino más bien tener como ese cuidado y ese respeto de si quieren o no quieren. Y luego dice Lidia, es muy importante que al hablar tengamos cuidado al decir cualquier situación referente a su diagnóstico. Exacto. Eso tiene que ver con la información suficiente, claro, oportuna y veraz. No toda la información que tú tienes hay que dársela al paciente por completo, ¿no? Cada información que nos llega, hay un encargado ideal para poderlo platicar. Y normalmente cuando se trata de tratamiento, de diagnóstico, pues el médico tratante es el personaje ideal para poderlo compartir. Y a menos que se trate de clarificar la atención que tú le estás dando, ¿no? Si, oiga, ¿por qué estoy haciendo esto? Y está en tus manos, se lo puedes explicar, ah, mire, este tratamiento sirve para esto, este aparato sirve para esto le va a hacer sentir esto, información suficiente que le permita a él o a ella sentirse tranquilo y cómodo. Pero bueno, en el derecho número 6, ser tratado con confidencialidad, dice que el paciente tiene derecho a que toda la información que expresa su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte. En lo personal, los casos que llego a platicar los hago con fines académicos, fines profesionales, pero siempre cuidando la identidad del paciente. Nunca doy el nombre, nunca, incluso cada vez que se puede, cambio hasta de género para evitar cualquier suspicacia, cambio hasta de fechas, etcétera, etcétera. Pero esto, insisto, con fines académicos, profesionales o científicos. Pero cuando se trata de chisme, ahí no está permitido. Está completamente prohibido llegar a tu casa. Alguien puede decir, ah, pero mi esposo, mi esposa, ¿qué vas a ver? El mundo es tan pequeño que no sabemos qué tanto estamos violentando este tema de la confidencialidad y no sabemos hasta dónde puede llegar ese comentario que hicimos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la confidencialidad. Todos los datos personales hay que tratarlos con el respectivo cuidado que estos merecen. El derecho número 7, contar con facilidades para obtener una segunda opinión. No sé si a ustedes les haya tocado ver a algún médico, algún tratante que le digan, oigan, quiero una segunda opinión de cómo reacciona, ¿no? Y podemos encontrarnos varias reacciones, pero lamentablemente la que más impacta es aquella en la que el médico se siente ofendido porque le piden una segunda opinión. No creo, honestamente no creo que hoy día sea la mayoría de los casos en los que se dé este tipo de reacción. Sin embargo, también estoy convencido de que se siguen dando, ¿no? Se siguen dando los casos en los que se sienten ofendidos porque piden una segunda opinión, porque piden otra referencia. Y bueno, contar con las facilidades implica que el paciente tiene el derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, sobre el pronóstico, sobre el tratamiento relacionado con su estado de salud. Algunos establecimientos hacen tantas facilidades para una segunda opinión que le entregan un resumen clínico donde tenga, este es el resumen, este es el diagnóstico que le estamos dando para que lo lleve con otro médico a que tome la opinión. Pero esto no nada más aplica para el médico. Por ejemplo, si estamos hablando de terapia física, los fisioterapeutas, como me corrigieron hace un momento, algún paciente, no sé si les ha pasado, pero hoy día nos estamos enfrentando con una característica importante de los pacientes. Son pacientes informados. Todo el que llega ya sabe algo, ¿no? Porque San Google todo nos proporciona. Y entonces ya empiezan a preguntar cosas como, oye, ¿ese aparato sí me lo estás poniendo bien? O ¿esa es la intensidad? ¿O estás seguro que sabes manejar esto? No, yo quiero, y ahí también les pueden pedir una segunda opinión.
y facilitarlo, hay que facilitarlo, no hay que sentirse ofendido. Ah, claro que sí, mire, ¿a quién le gusta? Ve, ahí están mis compañeros, ¿a quién quiere que le preguntemos? ¿No? Ya le va a decir, no, pues a Anaí Flores, a ver, Anaí Flores, ven y platícame, ¿tú cómo lo aplicas? Ah, lo aplico así, así, así. Ah, me gusta. A ver, bueno, entonces vamos con Eduardo Espinosa. Oye, Eduardo, ¿tú cómo lo aplicas? Ah, no, pues yo lo aplico bien. Y eso le da confianza al paciente. Es decir, lejos de ofenderse porque está pidiendo una segunda opinión, pues es darle la confianza al paciente. Y puede haber a lo mejor alguna variación, alguna técnica y que el paciente diga, híjole, no, es que me gustó más cómo lo explicó Eduardo Espinosa. Pues hay que hacerlo lo propio. Yo sé que administrativamente no es tan fácil como que pues, te cambie el paciente y demás, pero hacerlo necesario como para que el paciente se sienta tan cómodo con el trato que le estamos dando. Yo sé que todo esto cambia. Yo sé que todo esto cambia cuando la demanda de trabajo es mucha, ¿no? Cuando la sobrecarga de trabajo se incrementa o supera la capacidad de respuesta y a veces la actitud y la disposición para escuchar y para atender va disminuyendo cuando la carga va aumentando. Pero si lo empezamos a hacer en los casos pequeños, luego en los casos medianos y luego en los casos grandes, lo vamos a adoptar como una cultura. Finalmente los derechos están orientados hacia eso, a que adoptemos una cultura. Dice Alidia, es muy importante que a la verdad tengamos cuidado con al decir cualquier situación referente a su diagnóstico. Yo lo había leído, lo dice en la libreta, notan todo. Esa es otra característica, ¿no? De los pacientes, que le vas diciendo y van anotando todo. Y dice María del Carmen Rodríguez, es mi prima, María del Carmen Rodríguez, yo también soy Rodríguez. Exacto, por eso hay que prepararse frecuentemente y tener la confianza de proceder. Esa es la clave. Esa es precisamente la clave, estarse preparando frecuentemente. Hoy es un reto. Es como cuando levantan la mano todos los que son papás de niños pequeños menores de 10 años. Levanten su mano. Todos, todos. Todos ustedes, señoritas jóvenes, caballeros, damas, que no le digan, que no le cuenten, pues todos ustedes tienen un reto importante porque científicamente hablando, todos los niños que nacimos del 90, nótese lo que acabo de decir, todos los niños que nacimos del 90 a la fecha, tenemos un avance científico mental de más de 100 años. Y entonces cuando ustedes atienden niños, cuando tienen adolescentes, ya no nada más son millennials, son sillennials también, ellos ya traen un chip diferente, traen una manera diferente de interactuar. Ellos ya, si tú le das un celular sin instructivo, te lo manejan mejor que tú, porque ellos ya lo traen integrado. Todo esto gracias al Internet. Gracias a que llegó el Internet, le dimos un avance mental tecnológico a nuestros niños que ya nos rebasaron por la derecha sin ningún problema. Y entonces podemos encontrarnos con pacientes de este tipo que estén muy avanzados tecnológica, científicamente, que tengan la capacidad y la habilidad para buscar información, para cuestionar, para etcétera, etcétera, ¿no? Dice Enrique Gallardo, hay que tener mucha paciencia al explicar si reconozco que la gente lleva sus argumentos científicos de Facebook, ese es muy científico, dice a Google, o porque le pasó a la comadre, a la vecina, pero sí mucho profesional no sabe dar a entender y titubea, eso también es importante. Y él les va un tip, si ustedes titubean o a veces se reconocen impacientes con los pacientes, pues identifiquen, ubiquen al compañero o compañera que tiene mejor trato con los pacientes y díganle, oye, échame la mano, explícale al paciente esto, dile el otro. Y no con el afán de que yo me desentiendo y ya que ella lo tiene en todos los casos, ¿no? Sino más bien ir aprendiendo la manera de abordar a los pacientes de la mejor manera. Hay personas que tienen más paciencia que otros y esto les puede funcionar mejor, ¿no? Dice Cintia Razo que tiene perros. Me imagino que sí, que salúdanos a los perros, no sé cómo se llaman tus perros, pero en algunos casos, dicen, y ya con esto continúo, dicen, en algunos casos como profesionales de la salud usamos lenguaje muy técnico, hay que explicar conforme cada paciente, eso es importante, ubicarse en la edad, ubicarse en el tipo de paciente, ubicarse en la cultura del paciente, y esto también aplica, a ver, vamos a hacer, aprovechando este comentario, ¿a cuál de los derechos que ya revisamos creen que aplica este comentario de Dan Flovis? No sé si pronuncié bien su nombre, espero que sí. Dan Flovis dice, en algunos casos como profesionales de la salud, usamos lenguaje muy técnico, hay que explicar conforme cada paciente. Esta recomendación
¿en cuál de los 7 derechos que hemos visto aplica? Dice Enrique Gallardo en el 3, Cintia en el 3, Víctor Arana dice que en el 3. Ah, Denise Flores, ok. Bien, Denise, gracias. En el 3, exactamente. Aplica en el 3. Es un buen ejemplo, ¿no? De cómo nosotros podemos ir fomentando el cumplimiento de uno de los derechos básicos, que es el de recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Me da mucho gusto que estén tan interactivos. ¿Qué les iba a decir? Compañeros, amigos, todos. Compañeros, vamos a llamarnos compañeros porque también somos profesionales de la salud todos, ¿no? Muy bien. Dice Ana María Crespo en el número 3. Muy bien, Ana María. El derecho número 8 dice recibir atención médica en caso de urgencias. Esto dice que cuando el paciente está en peligro de perder su vida, un órgano o una función, él tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico en cualquier establecimiento de salud, sea público o sea privado. Y luego averiguamos si tiene o no tiene derecho, ¿no? O sea, si está la atención que requiere es muy urgente, hay que atenderlo. Y luego averiguamos lo que tengamos que averiguar. Este es un derecho descrito en la Carta de las y los pacientes, que además está avalado por la Secretaría de Salud de nuestro país y también está avalado por el gobierno de México. Entonces, pues esa lo podemos tomar incluso como una indicación. Cuando se trata de recibir atención médica en caso de urgencias, pues hay que otorgarla. En alguna ocasión me tocó ver si me permiten la confianza, les cuento yo en el instituto, en el IMSS, ya llevo 20 años trabajando y yo ingresé por la categoría de intendencia, luego fui camillero y en una de las actividades, en una de las jornadas que me tocó camillero, llega un paciente en paro, alguien grita, está en paro, habla el médico, yo voy corriendo, le hablo al médico, le digo, doctor, y ya era en el enlace de turno, yo no sé si con ustedes o todos los establecimientos sufren de los enlaces de turno, pero pues yo vi al primer médico que vi, le dije, doctor, un paciente en paro, y dijo, híjole, hay que esperar al de la tarde, yo ya salí. Situaciones así se repiten más de las veces que uno quisiera, porque se nos olvida que ese es un derecho. Y ya no hablemos del juramento hipocrático, que definitivamente se lo pasó por el arco del triunfo, ¿no? Ya, ese tema ya es personal, pero cuando estamos hablando de una segunda o tercera persona que es tu paciente, que es a quien le debes lo que haces, por quien te preparas, en teoría, pues imagínense dónde estará la ética de este doctor, ¿no? Que espero en algún momento el camino haya enderezado su conciencia y esté en la mejor de las condiciones. Y lo digo con todo respeto. Y el derecho número 9, pues contar con un expediente clínico. El expediente clínico está sustentado en una norma oficial mexicana. El expediente clínico es un documento legal, por eso es tan importante que lo cuidemos. Por eso es tan importante que aprendamos a utilizarlo, aprendamos a manejarlo, aprendamos a respetarlo, que también forma parte del respeto a los derechos de los pacientes. Dice Lola, maestro, usted actuó bien, pero tristemente lo ignoraron y el paciente, esperemos que se haya salvado. Sí, Lola, fíjate que ese paciente afortunadamente se salvó. En esa área de urgencias estaba un enfermero muy bueno, que en horarios contrarios era paramédico y afortunadamente lo pudo atender. Podemos decir que recibió la atención médica que requería, pero ciertamente esa no era la respuesta que esperábamos del médico, ¿no? Y dice Enrique, el a mí no me toca. Híjole, yo no sé, yo pensé que eso nada más aplicaba en el IMSS. ¿A poco también con ustedes ahí el no me toca? A ver, ¿quién? Dígame con la cabeza si también les ha tocado ver un no me toca. Sí, que bueno, pensemos que eso tiene que ver con... Mira, Celia Cruz hasta prendió la cámara nomás para decir que sí. En un hospital se da de más y no se vale. Muy bien. No, pues lamentable, Celia Cruz, lamentable. Yo que tú, cada vez que veas a mí no me toca, yo les diría, azúcar, y póngase las pilas. Dice Cintia, maestra, me encanta. Por favor, Celia Cruz, si se acuerda de mí cada vez que le eche azúcar al café, ¿eh? De acuerdo.
Dice Cintia Razo, maestro, me encanta su ponencia, súper didáctico, muchas felicidades, me tiene muy despierta. Muchas gracias, ustedes también me tienen muy despierto a mí, ¿no? Les agradezco. Súper usual, dice, estoy haciendo un servicio y muchos compañeros no quieren hacer nada, dice Fernanda Chaul. ¿Sí lo dije bien o es Chaul? Pero bueno, muchas gracias. Lamentable, ¿no? Que desde el servicio social, bueno, no sé si te refieres al servicio social, Fernanda, o no, pero ya no los encontramos, ¿no? Desde el servicio social con esta actitud de a mí no me toca, que nos decía por aquí Enrique Gallardo. Y bueno, entonces, les decía, el paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la atención médica que reciban sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible. Es importante que si ustedes tienen participación en el expediente clínico, lo dejen de manera legible, lo más legible posible. Alguien puede decir, oiga, pero ahorita ya todo se hace por computadora, pero si vieran cómo nos encontramos expedientes mal escritos, aunque sean en computadora, todo con mayúsculas, sin acentos, una palabra por otra, una letra por otra, y así se lo dejan, ¿eh? Así se lo dejan. Dice Lola, esta es una pregunta muy importante la que Lola está haciendo respecto al expediente clínico. Dice, ¿contar con un expediente clínico es derecho del paciente a obtener copia de su expediente clínico? Porque nunca lo proporcionan en las instituciones públicas y privadas, quizá por protección de los médicos y el hospital. Ese es un tema legal importantísimo. El expediente clínico es un documento de uso administrativo que contiene toda la información médico-administrativa del paciente y que fue generada al interior del paciente. Y como parte de la protección de la confidencialidad, el expediente clínico no debe salir del establecimiento. Cuando el paciente requiere información del expediente, puede solicitar un resumen clínico. Esa sería la forma correcta de acceder a lo que el expediente dice, por varias razones. Número uno, el lenguaje que se utiliza en un expediente clínico es, ya lo dijimos, ampliamente técnico y puede ser utilizado de forma inadecuada. Puede llegar a las manos equivocadas y finalmente es un documento que le pertenece a la institución y que tiene todo el historial médico-administrativo del paciente. Ese es por un lado. Y por otro lado, pues el paciente no tiene la expertise para poder interpretar adecuadamente formatos, documentos, nombres y demás. Entonces, la mejor manera de otorgarle esa información al paciente es a través de un resumen clínico. Y entonces, cuando un paciente pide el expediente, lógica y necesariamente se lo van a negar porque el expediente no debe salir del establecimiento. También está establecido en la norma oficial mexicana, ¿no? Entonces, es un documento legal, no puede salir del establecimiento. Sin embargo, lo que debe hacer es solicitarlo por escrito, solicitar un expediente clínico por escrito. La única forma en que un expediente puede salir es para averiguaciones médico-legales, ¿no? Cuando se trata de una situación médico-legal, ya está en un proceso legal, jurídico, hay una orden judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice Nora, y justamente es lo que está mencionando Nora Patricia Sánchez, dice un médico legal nos comentaba que la persona tenía que solicitarlo por escrito, pero incluso para solicitar el expediente por escrito hay que tener un motivo, y cuando se solicita el expediente por escrito, el establecimiento puede responder, por ese motivo no se lo puedo otorgar, sin embargo le puedo otorgar un resumen clínico. Y sería muy bueno, Elizabeth, para que tomes nota, de ofrecer una charla en algún momento del manejo del expediente clínico, porque salvaría a muchos médicos y muchos profesionales de la salud el uso adecuado del expediente clínico. Dice Lola, gracias, maestro Ignora, es importante poder orientar al paciente qué hacer, exactamente. Y bueno, el último de los derechos plasmados aquí, porque dentro de cada uno de estos pues hay una serie de vertientes, de derechos que se van abarcando dentro de cada uno de estos 10 derechos de las y los pacientes. Dice, ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. Esto es importante porque luego muchos pacientes, muchos familiares no se quieren quejar porque dicen, no, es que cómo me voy a quejar si todavía están atendiendo a mi familiar, cómo me voy a quejar si todavía no me operan.
Si me quejo, capaz de que ya no me operan. Si me quejo, capaz de que me dan el tratamiento inadecuado. El paciente tiene el derecho de ser escuchado, de recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme por la razón médica y de tratamiento que sea. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que aun y cuando les pueda suceder, ojalá que no, si están aquí, si todos ustedes están aquí conectados conmigo, escuchando esta breve charla, pues es porque están interesados en el bienestar del paciente, en su formación profesional, en su mejora, y entonces estoy seguro que la probabilidad de que alguno de ustedes reciba una queja es baja. Sin embargo, nótese que no dije nula, porque muchas veces el paciente se queja por lo que percibe, aunque no haya sido un trato inadecuado, ¿no? Dice Lidia, les da miedo que el personal proceda inadecuadamente. Exacto, por eso es que a veces no se quejan, ¿no? Pero si nos llega a dar el caso, nos llega a suscitar que el paciente se queje, por favor ahí no digan que yo dije, y si dicen lo voy a negar, y qué pena que está quedando grabado, porque yo no sé cómo hacer para borrarlo, pero pues hay que darles una cachetada con guante blanco. Se quejó de mí, hay que tratarlo mejor, para que se dé cuenta que su queja estaba mal orientada, o muy oportuna, ¿no? O muy temprana, quiero decir, no oportuna, sino temprana. Híjole, es que a lo mejor no se esperó darse cuenta que soy una persona bien buena onda, ¿no? Por citarlo de algún dato. Dice Nora Patricia, como dato, en la clínica de rehabilitación de Cooks se integraba al expediente dicha solicitud con copia de la credencial por cualquier situación que se pudiera dar. Quiero entender entonces que llevaba como un control de quién estaba solicitando el expediente, ¿verdad? Eso yo no lo veo mal. De hecho, es lo correcto tener un registro de quién va solicitando las copias de qué documentos y justamente para cualquier situación que se pudiera dar. Nada más aquí la variación que no me había tocado es que anexaran la copia del expediente y que anexaran también la credencial de identificar. Ok, esos son los 10, a ver si como dice Adal Ramón, ¿no? Esos son los 10 puntos de este rollo. Pero, pues han de saber que con derechos, pues también conllevan algunas responsabilidades. Y desafortunadamente le damos mucha publicidad y mucha difusión, o por lo menos un poco más que estas, a los derechos, pero las responsabilidades a veces las tratamos poco. Las responsabilidades a veces se manifiestan poco y esto nos puede dejar en un estado de, no lo quiero decir indefensión, porque no se trata de ver quién puede más que otro, pero a lo mejor sí en un estado de desventaja con respecto a la postura de los pacientes. Los pacientes también deben de responder con algunas obligaciones que dentro de su tratamiento tienen. La primera de ellas es proporcionar información de salud concreta, correcta, completa, incluyendo cambios en su condición, hospitalizaciones o enfermedades anteriores, medicamentos o tratamientos y cualquier riesgo real o percibido a su cuidado. Cada vez que leo esta responsabilidad me acuerdo de un personaje de la televisión inglesa que llegó aquí a México y duró mucho tiempo. Y era muy querido por muchos, aunque su personaje era odioso. Me refiero al Dr. House. ¿Se acuerdan del Dr. House? Que tenía una serie, se llamaba Dr. House. Y él tenía una premisa importante, que era la base de toda la serie. Él decía, todos los pacientes mienten. Y lamentablemente hay elementos suficientes para dudarlo, ¿no? O sea, para decir, híjole, es que yo ya no sé si me está mintiendo, me está diciendo la verdad. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos hacerlo? Pues nada más hacer énfasis en señor, yo nada más le recuerdo que es importante que usted nos proporcione información correcta, completa, que nos platique para garantizar que la atención que le demos sea la adecuada para usted. Y esa es una manera de decirle, oiga, pues le está incumpliendo nuestra responsabilidad, ¿no? Y de alguna manera es también decir, bueno, si hay una situación diferente y usted no me lo dijo, pues yo ya no tengo la responsabilidad suya, por citarlo de alguna manera. Otra responsabilidad del paciente de la familia. ¿Cómo vamos el tiempo? Vamos bien, ¿verdad? Otra responsabilidad del paciente y de su familia es informar a su médico o enfermera si no entiende cualquier parte de la atención suya o de su familiar. ¿Nunca les ha pasado a ustedes fisioterapeutas que dan indicación a algún paciente que les dicen, van a hacer este ejercicio así, así, así? ¿Te quedó claro? Sí. Te das la vuelta y luego volteas y ya lo está haciendo mal, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, es que sí te entendí. No, más bien no me entendió. Porque si me hubiera entendido, lo hubiera hecho como yo lo estaba diciendo. Entonces, es importante que los pacientes pues les expliquen cuando no les queda claro. ¿Cómo podemos ayudarles en esto?
pues insistir. ¿Está seguro que le quedó claro? ¿No tiene duda? ¿Sí está realizando todo adecuadamente? ¿De acuerdo? Porque eso es importante también. De nada va a servir, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que esté realizando un ejercicio mal, que no esté cumpliendo con la indicación correcta, porque lejos de ayudarle hasta le puede lastimar más. Y luego le van a echar la culpa porque van a decir, ah, no, es que así me dijo Nancy, así me dijo Lore, así me dijo Alicia, así me dijo Denise, no sé. Entonces, la siguiente responsabilidad es seguir el plan de cuidado acordado por el profesional de la salud, por el equipo de la salud, e informar al médico cualquier efecto secundario o la imposibilidad de seguir el plan de atención médica. Es importante que ellos platiquen en cualquier situación que, oiga, yo ya no puedo seguir por esto, yo ya no puedo seguir por esto otro, me siento mal, me siento incómodo, tengo un efecto secundario, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que ellos sigan, porque de eso va a depender el resultado, ¿no? Dice Lidia Inés, capacitación continua al familiar. La educación al paciente es tan importante, al paciente y a su familia, y lamentablemente a veces la damos una sola vez. Las indicaciones que damos para seguir los ejercicios, esa también forma parte de la educación y de la capacitación continua al familiar. Luego dice Celso Chan, le comentamos que el ejercicio está mal y además responde, y dice, es que así no me duele. Esa suele ser también una justificación, ¿no? Oye, estira bien tu brazo. Ah, es que si lo estiro bien me duele. Y entonces ya lo empiezo a hacer así completo, inadecuado. Es que gira bien tu brazo. Ay, es que sí me duele. Y entonces ya, como si eso, como si el evitar el dolor les estuviera ayudando de alguna manera. Pero entonces ahí es donde entra importante la labor de los fisioterapeutas, tan importantísima. Y dejen algún paréntesis. Yo quiero mucho a los fisioterapeutas, aunque no sepa cómo se llaman. Porque mi papá es fisioterapeuta y toda la vida le he dicho terapista físico, así es que ahora le voy a hablar por teléfono, él vive en Colima, le decía, papá, porque no me has corregido tantos años, por tu culpa me quemé en el curso con mis compañeros fisioterapeutas. Pero bueno, entonces, y además tuve la oportunidad y la fortuna de ser docente ahí en el CUCS con los fisioterapeutas, de técnicos superiores universitarios. Entonces esa fue la primera clase que yo di en el curso. Entonces es un ejercicio, una profesión, un perfil que me gusta mucho, que lo quiero mucho y les agradezco de verdad la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. Y bueno, la siguiente responsabilidad del paciente y la familia es ser respetuoso de los derechos de otros pacientes, de otras familias, del personal, y también ayudando en el control del ruido, fumar, comportamiento, número de visitas. No sé si alguna vez les haya pasado, todos los que trabajan en un hospital no me van a dejar mentir, los familiares siempre están buscando la manera de meter a más familiares, ¿no? Y si tienen 2 o 3 familiares en la cama, cuando llega la supervisión se distribuyen entre los demás pacientes para que parezcan pacientes, familiares de otros pacientes, ¿no? Dice Anaí Flores, y con esto me salvas. Gracias, Anaí. A partir de este momento soy tu fan. Dicen ahí, en el IMSS, la plaza es de terapista físico. Eso, ya eso lo explica todo. Ya ve, ya no me regañan. Son formas diferentes de decirles a lo mismo. Pues en el IMSS la plaza es de terapista físico, así es que yo estoy acostumbrada, dicen ahí. Eso lo explica porque mi papá trabajó toda su vida en el IMSS y se jubiló del IMSS como terapista físico. Ya le voy a hablar, le voy a decir, oye, te iba a regañar, pero siempre no, ya te doy las gracias. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda respecto a las responsabilidades del paciente y su familia? Pregunta, y por favor contéstenme todos con su manita. ¿Ustedes ya habían escuchado estas responsabilidades del paciente? ¿Ya sabían que el paciente tenía este tipo de responsabilidad? Levanten la mano los que digan que sí las habían escuchado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los demás no tienen camarita prendida. Entonces, fíjense, 11 de aproximadamente la mitad, que somos 96, o sea, 11 de 50 personas sí habían escuchado hablar de las responsabilidades del paciente y todos los demás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que también, y Carla dice que también. Sí, ¿verdad, Carla? ¿Estás levantando tu mano? Dices que sí, eso. Dice que sí. Entonces, 12 personas.
Fíjense, habían escuchado hablar de la responsabilidad del paciente, pero todos los demás no están contestando. Yo les voy a ser bien honesto. Yo que estoy metido en este tema, yo me puedo constatar que este es un tema que no está debidamente difundido. Y hay mucho profesional de la salud que no sabe que tenemos estos elementos para poder invitar, incitar o propiciar que nuestros pacientes nos ayuden con su tratamiento, porque eso también forma parte de la responsabilidad de ellos, ¿no? Dice Denis Flores que no completamente. Dice el doctor Vicente, gracias doctor, bueno que ya se nos apersonó, dice que sí, había escuchado hablar Rebeca Kawich, dice que sí, algunas, etcétera, etcétera. Pero entonces les decía, yo personalmente que estoy muy metido en este tema de la calidad de la atención, del enfoque al usuario y demás, he podido constatar de que no todo el mundo conoce, no todo profesional de la salud conoce estas responsabilidades del paciente y estarán de acuerdo conmigo, no sé si sí o si no, pero estarán de acuerdo conmigo que al saberlo, pues ya nos da un elemento, ¿no? Esta la dejé al final porque pues puede ser relativa, que es la de pagar o hacer los trámites que corresponden por la atención proporcionada. Ellos tienen la responsabilidad de pagar, pero bueno, pues hay una serie de situaciones y por eso convenientemente la dejé al final, que pueden ir variando, sobre todo en el estilo de seguridad social que tenemos en México, que es la seguridad social otorgada como un derecho. Y bueno, puede ser una serie de variaciones aquí, pero lo que sí es innegable es que pues ellos tendrían que hacer sus trámites para ser dados de alta, para ser atendidos, para dar de alta a sus familiares, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, aclaración, reclamación, queja, sugerencia? ¿Nada? Vamos a ver, tengo en mi reloj las 5, déjenme, ¿no vieron dónde dejé mi celular de casualidad? Las 6:27, bueno, la charla termina a las 7, entonces les iba a decir, gracias Diego, 6:27. Les iba a preguntar si hacíamos un breve descanso, pero creo que ya no nos va a dar. ¿Nos vamos de corrido ya para terminarlo? Ya casi terminamos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿O hacemos un breve descanso? Todos de acuerdo. Muy bien. Vamos a seguir. Si alguien no está de acuerdo, nos lo puede poner. Lore, Marina, dice que no. ¿Hacemos un descanso, Lore, Marina? Digo que nos veamos de corrido. Eso. Muy bien. Qué bueno que corregiste porque ya te iba a reprobar. No te quedas. Ok. Bueno, ahora sí la otra parte, y voy a tratar de irme rápido para alcanzarlo a ver todo. Esta parte es más breve que la de con los pacientes, que son los derechos y las obligaciones del personal de la salud. Los derechos y obligaciones del personal de la salud se desglosan en 4 tipos. Tenemos primero los derechos y las obligaciones que se concentran o que se enfocan en lo relativo al ejercicio de la profesión. ¿Cómo deberíamos de ejercer esta profesión o esta labor? También tenemos derechos y obligaciones laborales, que tienen que ver con la institución en donde estamos ejerciendo nuestra profesión. Derechos específicos del personal de la salud, que tienen que ver con la naturaleza del servicio que estamos otorgando y las responsabilidades de índole penal. Los 10 derechos y obligaciones del personal de las y los trabajadores de la salud se concentran principalmente en los 3 primeros. En el ejercicio profesional, en las obligaciones laborales y en las específicas de la salud. Las responsabilidades de índole penal pues están en el Código Penal correspondiente y por eso es que no se tratan aquí. Se sobreentiende que bueno, pues hay que cuidar y evitar hacer daño doloso. Entonces, estos son los 10 derechos generales de las y los trabajadores de la salud que están publicados en la página de la Secretaría de Salud del país. Y se los voy leyendo. La primera, pues, es ejercer la profesión en forma libre, sin presiones y en igualdad de condiciones interprofesionales. Eso nos dice que es tan importante el médico como la enfermera, como el fisioterapeuta o terapista según la institución, el nutricionista, trabajador social, todos son sumamente importantes y todos tenemos el derecho, pero también la obligación de ejercer la profesión en forma libre, sin presiones y en igualdad de condiciones. Tenemos el derecho de elaborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen la seguridad e integridad personal y profesional. Y pues esto también nos puede servir como un argumento
sobre todo en las instalaciones públicas, pero también se puede dar en las privadas, pues hay una serie de carencias de estructura importantes que luego nos pueden poner en riesgo laboral, riesgo personal. Y este derecho puede ser un argumento para poder solicitar, gestionar y presionar para que sea atendido de la mejor manera posible. Entonces, cualquier situación que tenga que ver con infraestructura, que tenga que ver con equipamiento, que tú veas que pone en riesgo el ejercicio de tu profesión o que te digan, oye, es que estás dando mal tal terapia, tú digas, oye, pues es que el equipo que tengo tampoco me ayuda. Esto también puede ser un argumento para poder solicitar la gestión que corresponda para poder sustituir, subsanar o mejorar el equipamiento o la infraestructura donde estás trabajando. No digas que te dije yo, por favor. Y el derecho número 3 dice contar con los recursos necesarios para el óptimo desempeño de sus funciones, que está íntimamente relacionado con el derecho anterior, ¿no? Todos los recursos necesarios. Respecto al derecho número 4 dice abstenerse de garantizar resultados y proporcionar información que sobrepase su competencia profesional y laboral. Es decir, solamente vas a proporcionar información al paciente que esté a tu alcance, que es parte de lo que mencionaba, creo que Cintia al principio. No recuerdo si fue Cintia o alguien más que decía, es que hay que tener cuidado con lo que le decimos al paciente y hay que tener cuidado de generar falsas expectativas o dar informaciones inadecuadas. El derecho número 5 dice recibir trato digno y respetuoso por parte de pacientes y sus familiares, así como el personal relacionado con su trabajo, independientemente del nivel jerárquico. Esto también es sumamente importante porque ya no nada más nos enfocamos en atender bien al paciente, sino también en que ellos nos atiendan bien, ¿no? Que ellos también se den cuenta que también somos personas, que también tenemos derechos, que también tenemos corazoncito, que también nos gusta que nos hablen con respeto y que si a ellos no les gusta que les digamos mijo, mija, pues a nosotros tampoco nos gusta que nos digan mijo, mija. También podemos solicitar de la manera más amable y respetuosa posible que nos hablen por nuestro nombre también. Luego dice el número 6, tener acceso a la actualización profesional en igualdad de oportunidades para su desarrollo personal y actividades de investigación y docencia de acuerdo con su profesión y competencias. En ese sentido, por supuesto que agradecemos a la Secretaría de Salubridad que nos da esta oportunidad de capacitarnos, aprender y enseñar en una misma plataforma y que además sea de manera gratuita y que además nos otorgue una constancia como valor curricular. Eso forma parte del respeto de este derecho, ¿no? El tener acceso. Y además hay muchas plataformas hoy día en Internet que son gratuitas, que no necesitamos pagar para poder estarnos actualizando. Y hay otra modalidad educativa que lamentablemente en México está poco explotada, pero que sí se dan casos muy respetuosos, pues es que me refiero al ser autodidacta, es decir, tú aprender con tus propios recursos, a tu propio ritmo, de manera, si tú quieres, informal, pero efectiva, y que te permita mantenerte actualizado, que también era uno de los temas que platicábamos respecto a los derechos de los pacientes. El número 7, asociarse libremente para promover sus intereses profesionales. Aquí estamos considerando los colegios, las asociaciones profesionales, los sindicatos, lo demás, etcétera, etcétera, donde les permitan promover o manifestar o aprovechar, fortalecer sus intereses profesionales. El número 8 habla de salvaguardar su prestigio e interés profesionales. Nadie tiene por qué humillarnos, nadie tiene por qué evidenciarnos. Y eso también es importante mencionarlo. Hay que tener mucho cuidado porque hoy día, con el tema de que las cámaras están al alcance de la mano, ya todo el mundo nos quiere grabar, ¿no? Y además, la grabación ya se vuelve un arma en tu contra, ¿no? Porque dicen, me contestó mal. Mira, es el Lord contestador mal. O sea, y ya empiezan a presionarte, empiezan a perseguirte, Es importante que una recomendación personal al respecto es no toques el celular, no trates de decirle quítalo, no lo agredas, tampoco hagas lo mismo, porque luego hay profesionales que hacen lo mismo, que sacan su celular y empiezan a grabar. Porque en ese juego de situaciones sales perdiendo tú porque tú eres el servidor en ese momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que decir clara, firmemente hacia la cámara, le agradezco por favor que no me grabe, no estoy de acuerdo en ser grabado, está violentando mi derecho de privacidad y dejarlo claramente asentado en la grabación. Porque con esa leyenda, con ese discurso que ustedes digan, les puede servir de defensa en muchas situaciones posteriores a esto. Y si la persona se niega a grabar,
Hay dos recomendaciones más. Número uno, invitarlo a dejar de grabar para poder atenderlo. No le digan, oye, es que si me sigues grabando no te voy a atender. No, más bien la recomendación es, te invito por favor a que dejes de grabar porque tu grabación no me permite hacer mi trabajo. Quiero atenderte como tú mereces o conforme a las indicaciones, pero necesito que dejes de grabar. Y la última, que sea el último recurso, si no quiere dejar de grabar, invita a un compañero o compañera que te acompañe, no para amedrentar, no para intimidar, simplemente para que haya dos personas grabadas en el mismo video o haya otra persona de testigo de lo que se grabó, porque luego los videos grabados pueden ser manipulados, ¿no? Y luego ya dicen, es que me dijo esto y solamente pasan una grabación. Y lo último, pues guardar silencio. Ya dijiste que no quieres ser grabado, ya lo invitaste a que retire la grabación para poder trabajar, ya invitaste a un compañero más, no quiso, ninguno de los tres lo permitió. La última es guardar silencio y no hacer absolutamente nada. No caigas en provocaciones, porque al final de cuentas estas provocaciones te pueden meter en mayores problemas. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con salvaguardar el prestigio, el interés profesional y el derecho número 9, tener acceso a posición de toma de decisiones de acuerdo con sus competencias. Es importante, tú tienes derecho a decidir sobre tu capacitación, sobre tus recursos, sobre tu manera de trabajar mejor. Tú tienes el derecho de dar tu opinión respecto a las competencias que te aplican. Y la número 10 es recibir de forma oportuna, completa, la remuneración que corresponde por los servicios prestados. ¿De acuerdo? Dice Enrique Gallardo, es un tema complejo, maestro, lo de las grabaciones, pero así como los pacientes te graban, también ellos pueden incurrir en una sanción, ya que en las instituciones públicas está estrictamente prohibido que los pacientes tengan celular y puedan caer en un delito de alteración por la privacidad de las personas. Es correcto. Ese es básicamente hacia ese punto que nos menciona Enrique Gallardo, es al que está orientada cada una de las 4 recomendaciones que te di. Los establecimientos de atención en salud tienen una jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y más los públicos. Es más, en los públicos no puede meterse un policía para seguir un ratero porque ya tienen una jurisprudencia específica. Entonces, ciertamente ellos están violentando otra serie de reglas y de leyes, pero sí es importante que tú te protejas evitando las provocaciones. Pero bueno, estos son los 10 derechos. Con cada derecho hay una respuesta, si te das cuenta, están relacionados con los derechos de los pacientes. Es una manera de decir, bueno, tú me das esto, yo te doy esto, tú me das esto, yo recibo esto, y así sucesivamente. Y para que nosotros podamos seguir trabajando de manera segura, tranquila y demás. Estos ya los dije, creo que nada más es la presentación más resumida, que son las 10. Ok. Actividades de atención médica que deben vigilar y cumplir los derechos de los pacientes. Esta es pregunta de examen, estaba en su evaluación, para que tomen nota. ¿Verdad? Dice la pregunta, ¿cuáles son las actividades de atención médica que deben vigilar y cumplir los derechos de los pacientes? Y traían varias opciones. El respeto a los derechos de los pacientes incumbe a todo personal. Eso ya lo mencionamos de manera clara, ya se dijo de manera específica, entonces es importante saber que no estás exento de la obligación de cumplir con esto. Y lo que sí es importante especificar es que esta obligación de aplicación y de cumplimiento de los derechos está en todo el proceso de atención y se consideran 4 tipos de actividades. Las actividades preventivas, dice Arlene, ¿qué examen hicieron? Es un examen diagnóstico, Arlene. Si por alguna situación no pudiste realizar el examen diagnóstico, no te preocupes al final. O bueno, Elizabeth te va a dar indicaciones para no darte indicaciones equivocadas. Pues lo que sí sé es que el mismo examen que hicieron un diagnóstico, se los van a aplicar al final. Entonces, y ya estoy seguro que ahorita, antes de despedirse, Elizabeth les va a aclarar el tema. Bueno, entonces les decía, las acciones preventivas incluyen pues todas las de promoción general y todas las que están orientadas a la protección específica del paciente. Todas las personas que realizan actividades de prevención, pero también actividades de promoción, tienen que vigilar
el cumplimiento de los derechos de los pacientes, ¿no? Porque todavía no está, a veces las actividades de promoción y de prevención se llevan afuera de las instalaciones, y no porque estén afuera de las instalaciones, por ejemplo, me refiero a la vacunación, me refiero a la promoción de la salud, a las jornadas de salud, etcétera, etcétera. No porque están fuera de las instalaciones del establecimiento, ya están exentas de cumplir el derecho. Se tiene que cumplir todos y cada uno de los derechos de los pacientes en cada una de estas actividades. El otro tipo de actividad son las curativas. Estas tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano, proporcionar un tratamiento oportuno. Entonces, todos los que tengan que ver con el diagnóstico, con el tratamiento, con la atención para el mejoramiento, están aplicadas aquí, en este tipo de acciones. Aquí están las de ustedes, las de rehabilitación. Estas incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades, a optimizar las funciones de las personas con alguna discapacidad temporal o definitiva, con cualquier tipo de característica que amerite o requiera la rehabilitación. Y la última son las paliativas. Estas incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, a través del tratamiento, el control del dolor, otros síntomas físicos, emocionales, por parte de un equipo profesional multidisciplinario. Entonces, ante la pregunta de cuáles son las actividades de atención médica que deben, pues son las actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Dentro de la pregunta también preguntaba, dice MGN Gaby CH, no sé qué quiere decir MGN. Si me ilustras, Gaby, te lo voy a agradecer. Dice, orgullosa de ser Paliativo Team. Muy bien, entonces, qué bueno que te identificas porque ya identificaste que también a ti te aplica el cumplimiento de los derechos de los pacientes. Entonces, les decía, en el examen les pregunta que si también las actividades administrativas, en sentido estricto, las actividades administrativas no obliga el cumplimiento de los derechos de los pacientes porque las administrativas obedecen más bien a la reglamentación y a los requisitos administrativos para el ejercicio tanto de la profesión como para la recepción de la atención. Entonces, por eso estos no son. Ah, maestra en gastronomía y nutrición. Órale. Excelente. Muy bien. Gracias, Gaby. ¿Y cuáles son los principales órganos encargados de proteger los derechos de los pacientes? Esa también es pregunta de examen, por eso los dejé hasta el final para que se las llevaran frescas. Ya estamos casi a punto de terminar, ¿eh? Estamos a 2 o 3 diapositivas de terminar y el tiempo que nos reste lo vamos a dejar únicamente para preguntas, comentarios, quejas y sugerencias. Entonces, aquí en México tenemos 3 instancias que son las encargadas de vigilar y de proteger y darle seguimiento a todas las acciones que violentan los derechos de los pacientes. La primera es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es un órgano oficial con la competencia completita de principio a fin para vigilar los derechos de los pacientes. Entonces, cualquier queja que se lleve a la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a ser tramitada. Se le va a dar seguimiento porque es parte de su competencia legal. La otra es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Esta fue creada en el año 96. La función principal es conciliar. Aquí no creen que van a sancionar, sino se trata de ver, paciente ven, ¿de qué te quejas? Profesional de la salud ven, ¿tú qué argumentas? Y tratan de encontrar una manera de conciliar esta postura mediante el diálogo entre los usuarios y los prestadores de servicio y normalmente procuran buscar algún tipo de acuerdo que se traduce más bien en la atención. Y la última son los comités de bioética. Todo establecimiento de salud, principalmente los de segundo o tercer nivel, deberían de tener, si no es que ya lo tienen, constituido un comité de bioética. Ellos son, si nos ayudas María Abigail, no sé si alguien está jugando con tu equipo, nos está regalando algunos tintes artísticos, pero nos puede estar estorbando un poco para la presentación. No quiero inhabilitarlo, mejor ayúdanos a controlarlo. Los comités de bioética pues, son órganos consultivos internos de los hospitales que aplicando un enfoque multidisciplinario analizan problemas relacionados con los aspectos éticos de la atención. Es decir, si aplicaron correctamente los criterios médicos salvaguardando la integridad del paciente, ahí hacen un análisis de beneficio, costo-beneficio,
si prevalece la salud, si prevalece el beneficio, si prevalece el daño, etcétera, etcétera. Y a partir de ello asesoran y emiten recomendaciones a la dirección del hospital para la mejora de soluciones de los problemas que se vayan presentando. Entonces son estas tres instancias las que en México se tienen identificadas como los órganos encargados de proteger los derechos de los pacientes de aquí de nuestro país. ¿Qué hacer para cumplir? Ya son las dos últimas diapositivas. ¿Qué hacer para cumplir los derechos y las obligaciones de pacientes y de personas de la salud? Dicen que no es bueno tener recetas de cocina con pasos así específicos, pero véanos esto como recomendaciones basadas en la experiencia que tienen que ver con la adopción de cultura. Finalmente, el cumplimiento de los derechos y las obligaciones del paciente es cultural, tiene mucho que ver con la cultura y la manera en que nosotros vemos, adoptamos estas reglas, las hacemos propias. Y entonces son simplemente una recomendación. ¿Qué hacer? Primero, conocer, entender y comprender cada derecho y cada obligación, tanto del paciente como del profesional de la salud. Hoy ya los conocieron, ese primer paso ya lo dieron. Si no es que a lo mejor ya los conocían, o los conocían de alguna forma, como mencionaban algunos de ustedes, pero hoy ya los conocieron todos. Ya les dimos elementos para que ustedes los pudieran entender. Les hace falta revisarlos un poco más. Pregúntale a él si no va a ocupar. No, ahorita yo le pregunto. A ver. Por el WhatsApp. Sí. Bueno, ya después nos platican si sí le preguntaron por el WhatsApp o no. Ya conocieron ustedes, ya les dimos algunos elementos para entender, pero a ustedes les hace falta entender un poco más. Hay que leer un poco más. Al final les dejo una lista de bibliografía que les puede ayudar a comprender un poquito más de cada derecho y cada obligación. Pero lo más importante hay que comprenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre entender y comprender? Entender implica tener una idea clara de por qué están conformados como están conformados. Es tener una idea clara de cada una de sus ideas, de su concepto, de su aplicación. El comprender implica el hacerlo propio, implica el estar convencidos. El primero tiene que ver con la intelectualidad y el segundo tiene que ver con la emoción. Yo ya estoy convencido de que tengo que aplicarlos, cuál es su beneficio, cuál es el perjuicio de no aplicarlos, cómo los puedo vigilar y demás. La siguiente recomendación es adoptar la filosofía que de cada derecho y obligación se desprende. Si se dieron cuenta, aunque todos están orientados, tanto los derechos del paciente como del profesional de la salud, están orientados a tener un mejor trato mutuo, una mejor interacción. Cada uno de ellos tiene una filosofía muy importante. Cada uno de ellos se orienta a una parte específica del otorgamiento y del aseguramiento del derecho universal de la salud, desde la comunicación, desde el trato, desde la documentación. Cada elemento tiene una filosofía y cada filosofía implica un grupo de acciones o de actividades. Entonces, si ya lo conociste, ya lo entendiste y además ya comprendiste cada derecho, lo que sigue es adoptarlo y empezar a vivirlo sin, como dice la chaviza, sin miedo al éxito, papá, ¿no? Y luego el paso siguiente es promover su cumplimiento y vigilancia mediante el ejercicio diario de la profesión. Dice la palabra de Dios para los que son creyentes que las palabras convencen, pero que los testimonios arrastran. Entonces, yo me puedo pasar aquí 2 o más horas platicándote de los derechos de los pacientes y si estuviste atento o algo de lo que te dije fue relevante, a lo mejor se te graba. Y se te queda ahí y lo puedes divulgar exactamente igual o mucho mejor de lo que yo lo hice. Pero si a la hora de trabajar, a la hora de ejercer tu profesión, tu labor, tu oficio, no lo aplicas, ya no pasamos ni siquiera de la segunda ni de la primera recomendación. Es importante, la mejor manera de promover es haciéndolo uno mismo. Entonces tú vuélvete un agente promotor de los derechos de los pacientes y los derechos del profesional de la salud, viviéndolo, aplicándolo, cuidándolos, hablando de ellos. Y también se vale
poner sobre aviso a los pacientes, ¿no? Decirle, oye, ¿sabías tú que tienes el derecho de esto? ¿Sabías tú que tienes el derecho de esto otro? Tú puedes negarte a esto, tú puedes pedir esto, eso también es una manera de promover. Alguien lo puede tomar como, estás en contra de la institución. No, porque los derechos son universales, o sea, están aplicados y vigilados por instancias legales que ellos están esforzándose para que los apliquemos. Entonces, no es que esté en contra de la institución, estoy ayudándole a que cumplamos con estos derechos. Y esto nos lleva a la cuarta recomendación, que es informar y notificar cualquier irregularidad. No con el afán de poner el dedo y decir, es que fulano no lo hizo, sino más bien para que identifiquen, quien tenga que identificar que hace falta reforzar lo que se tenga que reforzar. Es decir, no se trata de poner en evidencia a ningún compañero, sino más bien avisar y decir, oye, yo me he percatado que tal derecho no está bien claro, que tal obligación no la estamos cumpliendo, que tal esto, lo otro, sin necesidad de decir él es culpable o yo soy culpable. Ya con esa notificación o con esa información, la persona o la instancia correspondiente tendría que activar algo, ya sea más difusión, más capacitación, más sensibilización, más vigilancia, lo que sea, y solamente por esa notificación discreta y consciente podemos empezar a ayudar a generar el cambio. Y la última, que nunca va a ser basta, ni nunca vamos a llegar a que sea suficiente, siempre vamos a necesitar más, es informarse más. Ya dijimos, estamos frente a usuarios informados, usuarios conocedores, usuarios que nos pueden rebasar en algún momento con respecto a la tecnología, a la información, y la mejor defensa ante esto es informarse más. Reflexiones finales, y ya con esto me despido, como dice Vicente Fernández. En cada acto médico, dice René Jerónimo Favaloro, en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. Lo voy a volver a repetir. En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. René Jerónimo Favaloro, él fue un inventor, un educador, pero principalmente un cardiocirujano argentino, falleció en el año 2000. Y bueno, pues él era fiel creyente de que la mejor manera de atender a nuestros pacientes es verlos como personas que merecen todo nuestro respeto, y la mejor manera de ganarse el respeto es dar respeto. Y me encontré otra frase muy bonita, muy bonita. Esta es una doctora que no es famosa, solamente tengo su nombre, pero no quise dejarlo pasar. Dice, la gente quiere a los médicos que quieren a la gente. Antes de ser un buen médico, sé una buena persona. Esta doctora se llama Antonia Valles. Me la encontré en una página de lifethere.com. No sé quién es, no sé si es colaboradora de la página, si solamente la tomaron, no sé, la verdad es que no tengo la menor idea, pero aún así vale la pena que retomemos estas palabras y nos quedamos con la idea, ¿no? La gente quiere a los médicos. Y quiero cerrar con esta precisión que hice al principio. Cuando digo médicos me refiero a todos los profesionales de la salud, porque bien, el médico es, digamos, el líder en el proceso de atención médica por la naturaleza de sus funciones. Pero recuerden que parte de nuestros derechos es ser tratados y respetados de igual a igual. Entonces, todos somos importantes, y el momento de decir médico no debemos de excluirnos, debemos incluirlos, porque nosotros también formamos parte de los profesionales de la medicina, de los profesionales de la salud. Entonces, la gente quiere a los médicos que quieren a la gente. Antes de ser buen médico, sé buena persona. Y si te quieres quedar con alguna frase, por favor, que sea esta, de todos los que te dije, que ni siquiera es mía, es de Antonia Valles. Estos son algunos libros a los que yo me referí, algunos documentos, son artículos científicos o revistas científicas en las que basé toda mi ponencia. Yo no sé si este material se los vaya a proporcionar, yo me imagino que sí, y si no, te invito a que hagas un screenshot o a lo mejor el que le tomes una fotografía con tu celular, o que tú uses, o te lo voy a poner todavía más fácil, todavía mucho más fácil. Aquí están mis datos.
regálame un WhatsApp, regálame un correo electrónico y yo te mando la lista de toda la bibliografía que utilizamos para esta ponencia para que tú puedas consultarla después. Me va a dar muchísimo gusto poderte saludar, un hola, un mensajito, un correo. Si quieres mayor información, con todo gusto te lo puedo proporcionar. Si quieres platicar de alguna situación que te haya generado duda, también te podemos orientar. Y pues te recuerdo, no me puedo despegar de mi profesión principal, pues yo soy licenciado en psicología. Si necesitas algún tipo de orientación psicológica, estoy también para servirte. Y si dices que este anuncio lo viste aquí, te hacemos un descuento adicional. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso, por favor, a las preguntas, a los comentarios. Te escucho. Venga. Vamos a abrir, ahora sí tienen la oportunidad de abrir sus micrófonos, quien guste hacer algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza. Y voy a dejar todavía un par de segunditos más aquí mis datos para que los alcances a notar, pero después voy a dejar de compartir la pantalla para que ahora sí nos veamos todas las caras, ¿no? Alguien que nos quiera compartir. Elizabeth, si andas por ahí, ¿quieres tomar la palabra? Lo puedes hacer, este es un buen momento. Hola, buenas tardes, gracias. Durante la ponencia tuve fallas técnicas, pero pues bueno, aprovecho este momento antes de volver a perder la señal. Vamos a volver a habilitar el registro de asistencia al finalizar la ponencia. Otra vez voy a volver a pegar aquí el formulario Google para que todos, para que todos realicen su asistencia. Es una diaria, es únicamente una vez por sesión y es de esta manera que vamos a agilizar la dinámica para otorgar constancia con valor curricular. Es un curso de cupo limitado. Tuvimos más de 600 inscripciones. ¿No se escucha? Sí, no se escucha. Bueno, como ya lo había mencionado Elizabeth, pues ha estado teniendo algunas fallas técnicas. Y bueno, pues mientras se alcanza a reponer, sí me gustaría darles oportunidad de que me compartan sus inquietudes, sus comentarios, sus dudas. Este es un buen momento. Tuvimos una muy buena interacción, una muy buena participación durante toda la ponencia, lo cual como instructor se agradece bastante. Y no me gustaría que perdiéramos la oportunidad de cerrar de la misma manera. Platiquen, por favor, sus comentarios, sus dudas. Si no lo quieren hacer por el micrófono, háganlo en el chat y ahorita voy leyendo cada uno de sus comentarios también. Maestro, buenas tardes. Soy la doctora Marcia Ramírez. Hola, maestro Eric. Sí me volvió a sacar la plataforma Zoom. Qué caray, qué mala suerte he tenido con el internet. Pero bueno, les comentaba que las personas que no puedan entrar en vivo van a poder ver la retransmisión. Porque veo que de nuevo vuelven a hacer esa pregunta varias veces, que qué va a pasar con las ponencias que no alcancen a ver, pues se van a colocar todas las grabaciones en una plataforma de la Secretaría de Salud Jalisco para que las puedan visualizar y también va a haber manejo de asistencia en esas retransmisiones. Y también les iba a comentar que la próxima sesión es el miércoles de la semana entrante. Vamos a tener a una ponente que nos va a hablar sobre el manejo de paciente hospitalizado en zona COVID. Vamos a entrar en esa materia para ustedes. Va a estar una maestra que es la fisioterapeuta del Hospital Valentín Gómez Farías. La licenciada Erika nos va a hablar del tratamiento que se lleva a cabo en pacientes hospitalizados en zona COVID, cómo es su reforzamiento pulmonar y cómo poco a poco se va adaptando para llevar a cabo la rehabilitación a domicilio. Esperemos que nos puedan acompañar en vivo y de lo contrario les vamos a avisar por correo electrónico cómo entrar a las retransmisiones.
Muchas gracias. Y no sé si hubiera otra duda, maestro Eric, o otro comentario que leer. Gracias. No, pues nada más agradecerles sus comentarios. Estoy leyendo tan gratos comentarios. Muchísimas gracias por el tiempo que se dieron, por acompañarnos, por compartir. Bueno, pues yo sigo aquí a sus órdenes. Gracias, Elizabeth, por la invitación. Siempre es muy grato poder contribuir y bueno, pues nada más. Esperemos volvernos a encontrar. Si me llegan a ver por ahí por la calle, no piensen que soy sangrón. Háblenme con toda confianza y prometo saludarlos. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto estar con ustedes. Maestro Eric, pues como ves si damos por terminada la sesión del día de hoy. Si no hubiera alguna otra duda, muchísimas gracias por su participación. Sin lugar a dudas, fue una excelente ponencia. Aquí también lo dicen los comentarios de los participantes que han quedado bastante satisfechos con todo lo que usted nos ha platicado, con todas las enseñanzas que nos ha dado. Muchísimas gracias, maestro Eric. Definitivamente nunca terminamos de estudiar, de aprender, y es muy significativo cómo los derechos y obligaciones de los pacientes y del personal de la salud están enlazados. Un derecho de un paciente se enlaza con el derecho del personal de la salud y todos trabajan en sinergia, como la teoría de sistemas. Todos somos importantes, pacientes y personal de salud. Como lo mencionaba una persona, en algún momento también nosotros somos pacientes, y también el paciente en algún momento también se puede convertir en un profesional que nos va a atender. Entonces, la vida es una ruleta de oportunidades y de situaciones que nos dan muchas sorpresas y muchos aprendizajes, y sin lugar a dudas hay que seguir cultivando nuestro acervo cultural para servir de una mejor manera en nuestra profesión. Muchísimas gracias a todos por participar en esta sesión. Una disculpa por mis fallas técnicas, y muchísimas gracias, maestro Eric, por estar aquí y por coincidir una vez más. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buena noche.